particularmente en los tejidos por una causa externa o debido a una enfermedad, ¿no? Hay que tener en cuenta que existen marcadas diferencias respecto de lo que se entiende por lesión, desde un punto de vista médico como también desde un punto de vista jurídico. Las diferencias, por un lado, van a ser conceptuales y por el otro derivadas, ya que desde el punto de vista del derecho no existe un concepto unívoco sobre la lesión. Más bien existen diferentes conceptos, según lo contemplemos desde un punto de vista ya sea penal, civil, laboral, depende, ¿verdad? Desde el punto de vista médico, el concepto de lesión tiene un componente anatomopatológico, o sea, representaría una alteración de la morfología de las células y tejidos, lo que nos lleva a una definición médica, la cual es la clásica y se conoce como lesión, a la alteración anatómica o funcional ocasionada tanto por agentes externos como internos. Estas pueden ser causadas por una causa interna y por tanto se descartan intervenciones ajenas al organismo o también por una causa externa y por tanto de una naturaleza violenta, lo que va a exigir una intervención judicial. Las causas de origen externo pueden desencadenar alteraciones físicas, como es el caso de las heridas, las erosiones, contusiones, intoxicaciones, o bien pueden producirse por alteraciones funcionales, como son las alteraciones psíquicas, la demencia postraumática, los trastornos ansiosos depresivos, etc. En cuanto a los agentes productores de las lesiones, estos van a poder establecer una clasificación de la siguiente forma. Pueden ser de forma mecánica, físicas, químicas o incluso psicológicas. Las mecánicas, a su vez, van a simplificarse en lesiones simples. Dentro de ellas podemos encontrar las contusiones, que son lesiones producidas por un instrumento contundente que golpeó el cuerpo o al revés, ¿no? En donde el cuerpo es que se impacta contra un objeto o una superficie roma. Estas presentarán un aspecto de manchas de color rojo oscuro que son más o menos extensas, constituida por sangre coagulada o extravasadas. Estas van a infiltrarse a través de los tejidos. En lo que respecta en la práctica médico-legal, las contusiones van a ser muy frecuentes, por lo tanto su conocimiento va a ser de mayor interés por toda la información que éstas nos pueden proporcionar. Luego tenemos a las escoriaciones, que son lesiones que comprometen tanto el epidermis como también en parte de la dermis, formando una costra amarillenta. Incluso pueden llegar a afectar la misma dermis papilar, formando en este caso una costra sanguinolenta. Las escoriaciones generalmente son ocasionadas por un contacto tangencial con alguna superficie rugosa, o también puede ser con las mismas uñas o incluso por un arma blanca. Vemos que estas lesiones no van a dejar a la larga cicatrices, ¿no? En cuanto a lo que son las equimosis, estas van a ser variables, porque van a depender principalmente del instrumento que las ha ocasionado, ¿no? Estas evolucionan primero de un color rojo lívido o rojo oscuro, y mientras van pasando los días van tomando un color más oscuro, ¿no? Más o menos de un color violáceo negruzco, el cual posteriormente van a virar de un color azulado, medio verduzco, y finalmente van a tornarse de color amarillo, los cuales van haciendo diariamente más pálidos hasta que suelen desaparecer. Las equimosis también poseen un extraordinario interés médico-legal. A pesar de su escaso valor clínico, proporcionan datos muy valiosos al momento de realizar una reconstrucción de los hechos. En cuanto a los hematomas, estas van a caracterizarse principalmente porque presentan una extravasación sanguínea en la zona donde se encuentra ubicada, que mayormente van a estar en la piel, en el tejido muscular u órganos parenquimales, ¿no? Las contusiones sin equimosis se indica cuando son producidos por la existencia de alguna enfermedad. Por ejemplo, en los casos de la diatesis hemorrágica, o el escarbuto, en enfermedades del sistema nervioso, por procesos de convulsión, etcétera, ¿no? Estas contusiones sin equimosis se presentan cuando los vasos sanguíneos resisten un impacto sin llegar a desgarrarse. También en casos de que se presenta rotura cardíaca y no llega sangre a la periferia tras producirse un traumatismo. O tal vez porque el instrumento contundente está envuelto en un cuerpo blando, lo que hace que ésta se suavice y la aspereza del golpe sea más suave, ¿no? En cuanto a las heridas contusas, también pueden ser conocidas como laceraciones. Estas se caracterizan por presentar una gran irregularidad. Dependen mucho de la región contundida, como también de la fuerza con la que produce el golpe.
el instrumento con la que se produce, etcétera, ¿no? Desde el punto de vista médico-legal, no van a presentar problemas, dado que sus características ya mencionadas anteriormente a veces pueden confundirse con alguna herida incisa. Para ello es necesario realizar un examen que sea muy cuidadoso y poder despejar cualquier tipo de duda, ¿no? También tenemos lo que son las lesiones complejas. Dentro de las lesiones complejas tenemos a lo que son las mordeduras. Estas son lesiones contusas que son producidas por los dientes, las cuales van a combinar el mecanismo de presión y de tracción, ¿no? A la vez. Las heridas producidas debido a una mordedura van a presentar a lo largo de sus bordes las huellas de los dientes que han producido esta herida. Estas van a caracterizarse porque pueden presentar formas semilunares o múltiples y van a estar rodeadas por una zona más o menos contusa y equimótica. La ablución, o también conocida como arrancamiento, se refiere principalmente al desprendimiento total de un segmento del cuerpo, el cual se produjo por una acción violenta de tracción. En cuanto a la importancia médico-legal, va a radicar principalmente conocer si es que el arrancamiento fue producida de una forma accidental o tras una agresión, ¿no? En el caso de la amputación, va a diferenciarse del arrancamiento, ya que se va a caracterizar por la separación, ¿no? Ya sea de forma total o de un segmento del cuerpo, usando para ello un instrumento de punta filosa. En cuanto a lo que se refiere al aplastamiento, ocurre cuando se genera una presión continua por dos superficies en la piel, ¿no? Sobre la piel. Esta fuerza de presión puede ser ambas activas o una puede ser activa y la otra pasiva. Generalmente se producen de forma accidental. Las lesiones producidas por una caída, viéndolo desde un punto de vista médico-legal, pueden ser simples, el cual no nos va a conducir a la muerte, o pueden ser también complicadas, ya que en estas se suma un componente lesivo y agrava sus consecuencias, como por ejemplo si la víctima cae sobre el agua o sobre el fuego. En caso de las caídas fásicas, estas se producen en dos momentos sucesivos. Al producirse una caída acelerada, los efectos del desplome del cuerpo se deben a la velocidad con la que son generadas. Las lesiones por caídas más comunes que suelen localizarse en la zona del cráneo, en la cual si la caída se produce con mucha fuerza pueden incluso llegar a presentar fracturas y sufrir hemorragias meningias o cerebrales. En el caso de las personas que ya son muy adultas, es decir, los adultos mayores, principalmente ellos tras una caída van a presentar lo que son fracturas en la zona del cuello del fémur. Luego tenemos a las lesiones de agente físico. Las lesiones de agente físico vamos que van a derivar por acción del frío, del calor y por cambios de la presión atmosférica, ya sean por radiaciones ionizantes y de cualquier otro agente físico. Cada uno de estos agentes vemos que van a ser responsables del tipo de lesión que van a producir. Luego tenemos a las lesiones de origen químico. Son aquellas que se producen por ácidos, por álcalis, y en general aquellas que producen algún tipo de intoxicación. En este grupo podemos diferenciar lesiones producidas por contacto sobre la superficie corporal, como las producidas por ácidos o álcalis, o bien aquellas que actúan a nivel sistémico también, ¿no? En las que el agente lesional se absorbe por cualquiera de las vías, ya sea digestiva, por mucosas, por piel, ¿no? Etcétera. Y posteriormente, estas van a ejercer su acción sobre los diferentes órganos o tejidos. Finalmente tenemos a las lesiones por agentes psicológicos. Bueno, van a producirse cuando el individuo es atacado, ¿no? Como su propio nombre indica, de punto de vista psicológico, como ocurre principalmente en los casos de agresiones verbales, ¿no? Ya sean por insultos, infravaloración, o aquellas que coartan la libertad personal también, ¿no? Cuando vas en contra de la libertad religiosa, el culto, ¿no? U otra forma, ¿no? Es un poco difícil valorarlas, ¿no? Y pueden pasar muchas veces desapercibidas al no tener una clara manifestación clínica de ellos. Bien, acá podemos verificar los diferentes tipos de lesiones y las clasificaciones de las heridas, ¿no? Por ejemplo, acá se puede observar lo que son las heridas de pulso penetrantes, las heridas causadas por un proyectil o arma de fuego, las heridas causadas por una quemadura, unas heridas contusas, ¿no? Con respecto al ordenamiento jurídico sobre las lesiones, el Código Penal en el artículo 121 sobre las lesiones graves refiere
que el que causa a otro daño grave en el cuerpo o en la salud será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 3 años ni mayor de 8 años. De acuerdo en todo caso con el artículo 221, entonces, para considerar las lesiones como graves hay que tomar en cuenta 3 situaciones principales. La primera es que si éstas ponen en peligro inminente la vida de la víctima. También si se mutila un miembro u órgano principal del cuerpo o lo hacen impropio para su función, causando a la persona una incapacidad para el trabajo, una invalidez o una anomalía psíquica permanente, o la desfiguración de manera grave y permanente, ¿no? Hay que considerar dentro de esta última lo que con respecto a la desfiguración de rostro. Los descansos médicos legales, el tiempo en que se dictan, van a depender mucho del tipo de lesiones con las que han sido producidas y si es que éstas vienen a partir de una falta o un delito. En el procedimiento para la determinación de lesiones, el informe pericial va a ser emitido luego de ser efectuada una evaluación clínica, que es el examen médico legal propiamente dicho. Y esta debe ser firmada por él o por los médicos evaluadores, ¿no? En caso de los médicos legistas, ellos deben de tomar fotografías de las lesiones que consideren oportunas para la conservación como medio de prueba. El contenido de los peritajes, una vez que es ingresado y cerrado por un médico, estas ya no van a poder ser modificadas por ningún personal ajeno una vez que es concluido el informe pericial. Con respecto a los documentos médicos legales en un examen de lesiones, vemos que el informe comprende principalmente una evaluación médico-legal de las lesiones recientes, una evaluación médico-legal de las secuelas, las visitas médicas, un estudio post-facto de historia clínica, el estudio de responsabilidad profesional. En cuanto a las visitas médicas, en caso que la víctima se encuentre impedida de asistir por incapacidad física al Instituto de Medicina Legal, tanto el fiscal como el médico van a tener que acudir al lugar donde se encuentre la víctima para practicar el respectivo reconocimiento médico. En el caso de los procedimientos médicos legales, para un estudio post facto, cuando el médico legista ya ha evaluado previamente el peritado y requiere la historia clínica o el documento médico, este va a solicitar al evaluado o a la autoridad competente, según sea el caso, para poder emitir su pronunciamiento. Y finalmente, con respecto a las ampliaciones o rectificaciones, el médico legista podrá variar los días de asistencia facultativa o los días de descanso médico legal en su informe ampliatorio, cuando se presenten ya sean complicaciones directas que deriven o se relacionen al daño inicial. Igual procederá de igual modo al recibir informes médicos de otras especialidades o resultados de exámenes auxiliares complementarias que pudieran contener elementos, ¿no?, de juicios adicionales no evidenciados durante el examen médico legal. Se entiende por rostro a la región del cuerpo humano que anatómicamente se encuentra limitada por la parte superior desde la inserción del cabello o